riesgo y tenemos a Maritza Vargas como invitada especial para hoy. Vamos a darnos un par de minuticos a que se conecten otras personas y ya arrancamos con nuestro webinar de hoy. Para cumplir con el horario. Y vamos hablando sobre la carreta, entonces me pasas. Bueno, entonces vamos a empezar ya, digamos, con nuestro conversatorio de hoy. Entonces, muchas gracias, Maritza, por aceptar nuestra invitación. ¿Sí? Gracias a ti, Andrés. Muchísimas gracias. Entonces, lo primero que todo, pues, como siempre, queremos recordarle un poco los productos nuestros en Bitrust. Tenemos productos, pues, para empresas. Como saben, tenemos cursos de formación diseñados a la medida de las organizaciones. Tenemos consultoría en la estructuración de proyectos o estructuración de negocios o fideicomisos que quieran desarrollar. Y tenemos un área, digamos, de reclutamiento de personas que busca conseguir el recurso humano pues, que es tan necesario para esta área. También tenemos unos servicios para las personas. También tenemos cursos de formación virtual en línea para personas, cursos de introducción básica, cursos de profundización que denominamos 360 grados, o si quieren ver alguno de los módulos particulares, pues los pueden tomar. También hacemos consultoría y absolvemos dudas y preguntas sobre cualquier tipo de actividad fiduciaria que usted quiera desarrollar. Si de pronto está estructurando algún negocio, tiene alguna duda y de pronto necesita de nuestra asesoría, pues estamos para servirle. De igual forma, si usted está administrando algún fideicomiso y de pronto tiene alguna duda, igual lo podemos ayudar. De otra forma, si usted de pronto quiere constituir una fiducia o necesita alguna ayuda sobre algún tipo de negocio fiduciario, estamos pues para atenderlo. Entonces, bueno, vamos a arrancar con nuestro webinar de hoy. Hoy nuestra invitada pues es Maritza Vargas. Maritza es administradora de empresas. Tiene un máster en gestión integral de riesgos desde ALDE. Trabajó durante varios años en fiduciaria de la Previsora, manejando fideicomisos como técnico administrativo y financiero, y también trabajó en el área de riesgo operacional, haciendo todo el análisis de este tipo de riesgo en una sociedad fiduciaria. Luego, ahora pues, se cambió a otra compañía de tecnología que se llama Auge Total. Maritza se desempeña como gerente de esa empresa de tecnología y es una empresa muy bonita porque se dedica básicamente a la administración de los riesgos y manejo de auditoría. Entonces, pues no conozco muchas empresas, digamos, que se dediquen a la administración de riesgos. Entonces, pues esta es una muy buena oportunidad para que ella nos cuente cómo los riesgos se manejan a nivel de tecnología. Entonces, Maritza, muchas gracias por atender nuestra invitación y pues es un gusto para nosotros tenerte acá en la tarde de hoy.
No, para ti, Andrés, muchísimas gracias por haberla hecho extensiva. Para mí también es un placer poderlos acompañar hoy en este tema tan especial, esperando que todas las personas que nos estén acompañando estén muy bien, que su salud, sus familiares, todo su grupo de contactos y de amigos se encuentren muy bien de salud y bueno, viendo cómo sigue avanzando esta pandemia para ver si pronto nos volvemos a encontrar Sí, personalmente. que justamente es un riesgo que nadie tenía medido, ¿no? Yo creo que ni el Para mejor nada. analista de riesgos del mundo había alguna vez cuantificado este riesgo y el impacto pues ha sido como bastante Total. fuerte en muchas economías. Bueno, para Bastante, todas las bastante. personas que están conectadas, ahí está el chat. Cualquier duda, cualquier pregunta, con mucho gusto ahí las vamos absorbiendo y las vamos, en la medida de lo posible, en este conversatorio, las podemos ir absolviendo. Entonces, pues, bueno, arrancando ya comentando en materia, Maritza, tú trabajaste ya hace un tiempo, hace unos buenos años, digamos, en una fiduciaria, Sí. y en esa época, pues como todo va evolucionando, pero pues me supongo yo que en esa época, digamos, había muchas cosas manuales que se registraban en el tema de riesgos. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquitico, pues, cómo tú manejabas o cómo era eso en esa época ya en la compañía y cómo viste esa evolución? De acuerdo. Mira, Andrés, a pesar de que la fiduciaria cumplía con todos los temas normativos, el dar cumplimiento a los temas normativos, al día a día, a la operación del área de riesgos, pues era una labor importante y altamente operativa para las áreas, para el área de riesgos. Aquí teníamos todo un cumplimiento de la normatividad, pero una alta manualidad. Teníamos que hacer toma de datos, de las calibraciones de las matrices de riesgos con los líderes de proceso, ir, estar con ellos en reunión, tomar la información en nuestros cuadernos, en nuestros computadores, luego llegar con esa información, fabricar actas, después de fabricar el acta, enviársela al líder de proceso, esperando que él recordara lo que habíamos visto en la reunión, que hiciera aprobación y luego actualización de estas matrices en Excel. Es una tarea realmente con ya se empieza a volver complejo porque tienes que hacer muchas actividades manuales, que no puedes hacer una detrás de la otra, además, no puedes terminar la reunión con el líder del proceso e inmediatamente irte a hacer el acta e inmediatamente que te aprueben el acta, hacer la actualización de la matriz en Excel. Eso toma mucho tiempo. Por ello, las matrices, a pesar de que tratábamos de tenerlas lo más afinadas posible, teníamos algunas descalibraciones en algunos riesgos. Nunca lográbamos tenerla al 100%. Con el tiempo tuvimos un aplicativo, pero el aplicativo de pronto por el tema de usuarios teníamos como alguna complejidad en la cantidad de usuarios que podían conectarse. Y lo mismo nos pasaba con el registro de eventos. Entonces el registro de eventos se capturaba en Excel y luego había que hacer la transcripción de información o al aplicativo o empezar a unir toda la información que recibíamos para hacer los análisis. Eh, Realmente era muy manual, la manualidad era bastante alta y eso pues no permitía una agilidad en el análisis de las matrices y también en el análisis de eventos de riesgo operativo, que es para lo que realmente las áreas de riesgos deberían enfocar su mayor energía, en poderle advertir a la alta dirección de forma oportuna dónde podríamos concentrar nuestros controles o dónde podríamos concentrar esos esfuerzos que hace la organización de una manera más asertiva para controlar el riesgo y no de pronto esperar las materializaciones para poder levantar la mano. Entonces, siempre era la manualidad bastante alta en el tema de poder mantener la matriz actualizada con nuestros Exceles. Sí, es que, digamos, como que toda organización siempre arranca como manejando todo en Excel, ¿no? De Entonces, acuerdo. digamos, Excel, pues es una herramienta, pues excelente, tal vez la de las más Poderosa. utilizadas, sí, es poderosa en el mundo, sirve para muchas cosas, pero también el Excel, digamos, genera una serie de inseguridades, ¿no? Y de los riesgos propios de manejar ese tipo de Sí. herramientas, ¿sí? Pues tampoco todo se puede tener en un sistema, pues porque eso sería como algo imposible y de pronto que se sale de los costos, digamos, de cualquier compañía. Pero digamos, el manejo en Excel siempre le enseñan a uno que uno no, pues si trabaja, digamos, en Excel, incluso no trabaja en el disco duro de su computador, sino tenga todo eso en la red, si es que va a manejarlo de esta forma, si no hay un sistema. Pero Maritza, digamos, de cara a tu experiencia un poco,
el manejar las cosas en Excel o en alguna herramienta, Herramientas. sí, de Office y eso, ¿qué riesgos genera, digamos, para las organizaciones? Mira, el principal riesgo, la integridad de la información. Lograr mantener la integridad de la información es una tarea compleja cuando tú haces administración de este tipo de archivos en Excel. Considera un desajuste en la fórmula. Insertas una fila, se te corre la formulación, se te olvidó copiar y pegar la fórmula que pertenecía y de ahí en adelante todo se te da. Esto, agrégale cuando de pronto tu equipo no tiene una buena capacidad de disco duro, de memoria, de procesamiento y estás trabajando tu matriz de 200, 300 riesgos con todas las columnas que necesitas y tu computador se bloquea y se te daña el archivo. ¿Quién te vuelve a reestructurar toda la formulación? Es un trabajo que genera mucho reproceso para las áreas de control, para las áreas de riesgos. Súmale también un daño pues en el equipo, un daño de pronto del archivo como tal, cuando lo vas a abrir y no te abre, por ningún motivo vuelve a abrir. O cuando lo abres, está todo en blanco, te dice que ha tenido unos errores, que si lo quieres recuperar y tratas de recuperarlo y en últimas no lo logras. ¿Qué te toca? Más allá de volver a hacer la estructura de tu matriz de riesgos. Con el afán encima seguramente de presentar reportes de la junta directiva, eso genera mucha presión y eso genera que tengamos muchos errores en la presentación de información. Nos puede llevar a ese riesgo. Tienes que hacer demasiadas actividades manuales y operativas para asegurar que la información que estás haciéndole y presentándole a tu alta dirección es, es la correcta, es la que venías trabajando hace 1 o 2 meses junto con los líderes de proceso. Esto normalmente no, es algo que pasa, la ausencia de backups. Que crees que el archivo está bien, pero resulta que no, el backup no se pudo restaurar por X o Y motivo y perdiste el trabajo que hiciste el día anterior. Eso también nos pasa. Hay algo también importante y es algo de lo que adolecen pues muchas entidades del sector y es la rotación de personal. Entonces, cuando se va el que manejaba el archivo de Excel, el que conocía las mañas del archivo de Excel, el que había hecho la formulación, el que sabe cómo graficarlo, el que maneja tablas dinámicas y maneja macros. Llega una persona de pronto con menos experiencia y es un reproceso para el gerente de riesgos o para el coordinador del área que tiene a cargo esa persona. Entonces, realmente esta administración de Excel, yo adoro el Excel, o sea, me parece una herramienta potente, pero llega a unos límites en los que ya el manejo no es práctico, no es seguro. No tienes el conocimiento, no tienes el equipo de trabajo que tenga toda la expertise en el manejo de Excel y ahí se te pierde mucho, pierdes mucho tiempo, vas a perder mucho conocimiento, vas a tener que hacer esfuerzos, vas a tener que hacer sobre tiempo en tu trabajo para poder obtener los resultados que tenías. De allí que sí exista un riesgo de verdad importante en la integridad de la información total. Es un riesgo total Sí, que corremos con nuestras matrices en Excel. y hay otro digamos, uno tiene que contemplar, digamos, hay cosas que pasan porque, pues, o sea, se me dañó el archivo, pasó alguna cosa, el backup no funcionó, pero también Sí, hay cosas digamos, pasan porque las personas a veces somos así, ¿cierto? De pronto alguien a propósito sí. puede coger y dañarlo, ¿cierto? O Mm. el que se va por alguna razón, Ay, borra el sí. archivo y lo daña, digamos, en Terrible. forma intencional. Entonces, pues, digamos, las organizaciones no se pueden exponer a que personas, digamos, paren su operación, sino, digamos, independientemente de quién esté operando las cosas, pues la organización tiene que ser, digamos, transparente y Transparente. no puede verse afectada por eso, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Entonces, Eso es eso importante. también. Sí, hay gente, yo por allá en una empresa donde estuve haciendo una asesoría una vez, alguna persona la sacaron ella sí me dijo, no, yo ya borré, así control, o sea, asterisco, punto, asterisco, Y y se hasta borró luego. el computador y se fue y chao. Sí, Sí, entonces, pues uno dice, bueno, afortunadamente, pues no sabía que había backups y eso, pues, pero digamos, la gente puede en algún momento hacer cosas sí. así y dañar, digamos, realmente a la organización y pues eso no puede ser. De acuerdo, de Bueno, acuerdo. Puede ser una actividad a priori, o sea, puede ser algo que lo quieran hacer a propósito o no, pero perder ahí como esa integridad de la información es terrible. Y con el corre-corre del día a día y del informe y la junta directiva encima y el comité de riesgos, es bastante estrés.
exacto. Entonces, pues ahí le dicen, pues el de riesgos corre riesgos. Entonces, pues Sí. es un poco como que la cosa no ¿Quién te cuadra ahí, ayuda a pero administrarlo? sí, sí. Pero bueno, eso son cosas que es normal, digamos, en las empresas y que yo creo que sí la gente tiene que tratar es de migrar hacia otras De alternativas. acuerdo, de Bueno, acuerdo, sí. otra cosa que yo te quería preguntar, Maritza, y te lo digo también un poco por experiencia, digamos, eh, cuando empezó todo este tema de riesgos, pues eso ha tenido una evolución. Digamos, aquí en Colombia llevamos más de 20 años 22. desde que salió como la primera normatividad al respecto y digamos uno ve que esto ha evolucionado y ha madurado muchísimo, tanto las empresas como el regulador, como digamos inclusive otras industrias, pues ya manejan este tema y es bastante, digamos, frecuente cada vez más el tema del análisis de riesgos, ¿sí? Pero cuando, digamos, o de pronto en otros sitios o en otras, o de pronto en empresas pequeñas, cuando entra la gente de riesgos a analizar pues, los riesgos y analizar los procesos y hacer ese tipo de análisis internos, uno, digamos, cuando estaba como desde el lado funcional o desde el lado de la operación, pues uno ve a la gente de riesgos como, pues llegó otro policía, pues entonces ya Sí, tenemos la auditoría, ahora nos manda peritaje. riesgos y después llega la Contraloría y después llega, ¿sí? Entonces como que uno ve que es otro policía más que me le están poniendo al proceso, cuando pues uno como primera línea de defensa, pues uno a veces se cree el cuento que lo que está haciendo pues está perfecto y todo está bien. Entonces, pues tú cómo has visto, digamos, eso desde el lado de riesgos, tú que fuiste, digamos, manejaste negocios fiduciarios, ahora te pasaste pues a riesgos y ahora ayudas a mejorar el Compañía. tema de administración de riesgos. Mira, es verdad, siempre las áreas de control son los policías, son los que echan al agua, son los malos del paseo, pero realmente, pues de fondo, las áreas de control están cumpliendo lo que las normas les exigen. Mira, allí hay algo importante y algo que es duro de trabajar en las organizaciones si no tenemos un acompañamiento desde la alta dirección. Y es lo que denominamos muchas veces como cultura de riesgos. Siempre se ve como esta actitud policiva de las áreas de control, porque vamos a juzgar, vamos a revisar, vamos a analizar. Pero realmente lo que necesitamos en las compañías y más ahora, imagínate ahora pues que estamos todos o muchas compañías haciendo trabajo desde la casa, la cultura de riesgo se vuelve fundamental, pero es un lineamiento que tiene que venir desde la alta dirección y la alta dirección tiene que creérselo. Es así de sencillo. Si la alta dirección no cree que el tema de riesgos, el tema de auditoría y de control interno le va a ayudar a su compañía, el resto de la compañía no va a copiar esa idea de ninguna manera lo va a hacer. Allí, mira, algo con lo que yo busco comparar muchas veces lo que está pasando y lo que yo veo hoy con mis clientes y con las personas con las que converso de estos temas, y es que hace unos años teníamos el sistema de gestión de calidad. Y el sistema de gestión de calidad era aprendernos la visión, la misión y la política de la compañía de memoria. Tener todos los documentos, tener los procedimientos, los manuales y ya. Llegaba Icontec, por ejemplo, a hacer la auditoría y llegaban era con el área de calidad. Y el área de calidad decía, sí, aquí tengo el manual. Decía título manual y ya tengo acá los documentos, acá tengo los procedimientos, los formatos, los instructivos. Acá está la tabla donde tengo alojado todo el índice de mis documentos. Y eso era todo. Luego llegaban, lo máximo que hacían era preguntarle a uno o dos colaboradores cuál es la visión de la compañía, cuál es la misión de la compañía, cuál es la política, y tú la recitabas. Tú andabas con el papelito ahí por debajo del teclado en el bolsillo, porque desde que estuviera el ente auditor en la empresa, tú andabas con el papelito y guardabas hasta que te aprendieras eso. De un tiempo para acá eso cambió. Y entonces ya la auditoría no llega solo al área de calidad, sino llega a preguntarte a ti, ¿tú cómo aplicas la política de calidad de la compañía acá, desde tu puesto? ¿Cómo apuntas desde tu puesto a que la misión se esté ejecutando y cómo apuntas a que la visión se ejecute? Entonces, así está pasando en riesgos. ¿Por qué está pasando así en riesgos? Porque es que ya hay más sectores, no solo el financiero, que están siendo obligados a implementar estos sistemas.
Al estar siendo obligados, mucha más gente empieza a entender el concepto de riesgos, muchas personas, y al empezarlo a entender empiezan a interiorizarlo. Y eso es un tema fundamental. Desde las áreas de control, se debe buscar que las personas interioricen los sistemas de riesgo, los sistemas de auditoría, que entiendan que no es para ir a ponerte un hallazgo y ponerte a voltear todo un semestre con un plan de acción, sino es realmente para mirar cómo levantamos la mano desde ahorita y protegemos la compañía. Finalmente todos dependemos de ella, dependemos del ingreso que recibimos de la compañía, y en la medida que podamos tenerla más fortalecida y la podamos tener bien ajustada a los lineamientos, a las buenas prácticas y a los buenos lineamientos, pues la empresa va a seguir prosperando. Hasta que yo no le venda eso a las personas que trabajan conmigo, lo veo difícil. Veo difícil que le empecemos a quitar como que es el policía el que está viniendo a revisar qué es lo que está pasando. Entonces, ese es un elemento fundamental en esta época, lograrle llegar a la gente. Como tú lo decías hace un rato, el riesgo de que hubiéramos tenido una pandemia, pensemos la pandemia como causa, consecuencia en algunos casos, como riesgo en otros casos, nadie lo tenía pensado. Y ahora es algo materializado que nos está afectando a todos, sea económicamente, sea porque no podemos visitar nuestras familias, sea porque no podemos ver a nuestros hijos que de pronto están más lejos, o sea porque el tema mental de estar todo el tiempo en la casa es muy fuerte, o porque ahora tienes más trabajo porque ya no te levantas a nada del escritorio, en fin, o porque tienes que salir a cumplir con un horario en tu compañía y tienes que estar prevenido de que nadie se te acerque, si lleve el tapabocas, en fin. Entonces, eso es riesgos, y eso es lo que hay que venderle a la gente. Desde su sentir, buscar cómo llegarle y que vean que el tema de riesgo lo pueden bajar a su vida diaria, para que asimismo esa cultura la vayan llevando a todas las labores que van ejecutando todos los días, y podamos ir creando esa cultura. Esa es de lo que yo he visto, no solo sector financiero, sino el sector real, el sector cooperativo, que va funcionando con la gente. Cuando ellos logran entender el concepto y logran entender que el tema de riesgos también se puede medir, el impacto y la probabilidad se pueden medir a nivel personal. Y eso nos ayuda a aterrizar mucho estos conceptos, y a poder como dejar de ver de una forma tan policiva a las áreas de control. Eso nos ayuda muchísimo. Sí, digamos, en el webinar pasado que hablábamos con Jaime sobre inversiones, él nos decía que las áreas de riesgo, digamos, encaminadas al tema financiero y de inversiones, pues al final terminó siendo un buen aliado, digamos, para ellos, porque eran los que le daban como la ruta de navegación segura para que ellos pudieran, digamos, hacer sus actividades de una mejor forma y sin Sí, correr riesgos, ¿sí? Y sin salirse, digamos, de los lineamientos y demás. Entonces eso es exacto. bastante bueno, pero yo también, hay como complementando lo que tú dices, dos cosas, y es que el área o las personas que manejen las áreas de riesgos, que trabajen en esas áreas, digamos, de alguna forma deben tener también una visión, pues, técnica, operativa, digamos, del proceso, pero también que tener una visión comercial del negocio. Sí. Es decir, no puede ser que por ponerle más talanqueras, por correr menos riesgos, entonces el No negocio vendo. sea inoperable, imposible o de pronto carísimo, ¿sí? Entonces, no, pues necesito controlar y para que esté seguro, entonces pongámosle 17 chulos, entonces tiene que pasar por 17 personas para que estemos Acuerdo. todos seguros. Los riesgos hay desde que uno se levanta, ¿sí? Entonces, pues digamos, también tiene que haber una conciencia comercial de cara al cliente de cómo el proceso es seguro, pero más rápido o más rápido incluso que la competencia para que podamos vender más y generar más dinero, ¿sí? No, De muchas acuerdo veces contigo. eso lo que hacen es que riesgos o le ponen y entonces se vuelve una cosa que no se puede mover, ¿sí? Digamos, a mí, yo no sé si afortunado o desafortunadamente en mi experiencia profesional tuvimos algunos fraudes y eso pues naturalmente genera una reacción, es como cuando uno se corta, pues sí, Sí, le sale, entonces le duele, entonces uno está con el dolorcito hasta que ya después le deja de doler, ¿sí? Entonces, digamos, eso pasa en esta industria, pues porque maneja uno dinero y siempre está uno expuesto a que eso de pronto le pueda llegar a pasar. Pero pues no puede uno también poner muchos controles porque entonces se vuelve inoperante o súper operante. caro, De ¿sí? acuerdo. Terminan cerrándote porque igual no te van a aceptar un negocio en el que vas a ganar 10 pesos y tienes que invertir en controles 20. Ninguna Exacto. empresa
va a aceptar un negocio de eso. Sí hay que protegernos, como tú dices, desde que nos levantamos. No, pues si fuéramos tan adversos al riesgo y tuviéramos un apetito de riesgo más bien pequeñito, no, ni nos levantamos porque de pronto cuando me vaya a bajar de la cama me golpeo el dedo chiquito y me lo fracturo y me toca ir al médico y la pandemia y no, se arma uno unas películas, pero eso hay que vendérselo también a la alta dirección a través de la buena cultura. Si hay buena cultura de reporte de eventos, si hay buena cultura como de administración de riesgo, salimos adelante con todos los negocios que haya que salir controlados, pero sin exagerar, si lo que tú dices. Exactamente. Y lo otro que yo le decía, o lo decía en el webinar pasado, es, digamos, el área de riesgos es como el técnico que te hace unos frenos en un carro muy buenos, los mejores frenos, ¿sí? Yo creo que los frenos en los carros están hechos únicamente para que uno pueda andar más rápido, ¿sí? Entonces, para eso está el área de riesgos, para que la empresa sea más poderosa, ¿sí? Y más potente. Entonces, pues, eso De es como acuerdo. lo que yo creo que uno debe como pensar y ver, de ver a la gente de riesgos como un amigo, ¿cierto? Sí, Que te puede ayudar y que te está cuidando y no que te está atacando, de ¿sí? acuerdo. Esa debe ser como un poco la visión de esta área, ¿no? Así Bueno, es, así es. otra cosa, digamos, si nosotros hemos sido como reiterativos en nuestras presentaciones y yo lo digo, digamos, cuando estoy con los clientes eh, pues, en algún tipo de negocio o alguna cosa, y es que, digamos, en Colombia, muchas superintendencias desde ya muchos años, empezó la financiera y ya otras han ido como caminando por esa senda, han trabajado sobre la administración, sobre la supervisión basada en riesgos. Ujú. Yo creo que estas empresas deben administrar sus negocios basados en riesgos, ¿sí? Yo creo De que acuerdo. no puede ser lógico que si el supervisor hace eso, pues el supervisado no, ¿sí? Si cuando te venga el supervisor a preguntar, pues te va a preguntar sobre los riesgos y tú entonces no sepas cuáles son tus riesgos. Entonces tienes que tener es una alineación y una administración basada en riesgos. ¿Tú qué De piensas de acuerdo. ese planteamiento nuestro, Maritza? De acuerdo, de acuerdo. Es la única forma de ir en línea con lo que necesitamos. Y mira que tiene mucho que ver con el tema de mejorar la cultura de riesgos. Las nuevas metodologías de supervisión, ya no tan nueva, la metodología de supervisión de la superintendencia, la MIS, va enfocada a eso, ¿no? Llegan de un grupo interdisciplinario de la superintendencia, cada uno a su tema, pero ya no se quedan solamente en los jefes de áreas, ya van a la operación, ya se sientan con las personas de la operación y les preguntan cuáles son los riesgos, pero no les piden que lo reciten ni que saquen el archivo de la matriz, sino que lo cuenten, habladito, y que les digan qué están haciendo ellos para ayudar a prevenir los riesgos desde sus procesos. Entonces, en esa misma línea, tiene que estructurarse todos los procesos de la compañía. Si yo no tengo una alineación pensada en riesgos, yo no le voy a poder responder al supervisor en ese mismo momento y en ese mismo lineamiento. Como te decía y como lo mencionas tú, muchas más industrias están entrando en este círculo de administración de riesgos, en estas etapas. Y eso requiere que todos empecemos a pensar de la misma manera, que empecemos a actuar y a estructurar todos nuestros procesos y a estructurar toda nuestra organización alineada en los temas de riesgos. Es la única forma para uno poder irradiar esa cultura ante la empresa. No, no hay ninguna otra opción. No hay ninguna otra opción de hacerlo porque tenemos pues que ir en línea con lo que tenemos que cumplir. Tenemos que ir en línea con las buenas prácticas. Realmente lo que eh, norma el regulador viene. Nosotros venimos, si quisiéramos ver los temas normativos que hay en Europa, por ejemplo, en administración de riesgos, ellos van mucho más adelante en muchos temas, pero pues todo es parte de la cultura. Nosotros estamos, como lo mencionaba hace un rato, arrancando en este tema de poder permear a todos los niveles con el concepto de riesgos y ya eso es algo. Ya uno escucha el concepto no solo de riesgo operativo, sino en temas de prevención de lavado de activos. Ya uno escucha el término lavado de dinero, lavado de activos, financiación del terrorismo, y ya uno empieza a escuchar el término en televisión, en el día a día, y eso se le empieza a hacer familiar y empieza uno a absorber ese tipo de conceptos. Eso es lo que hay que hacer. Y todo eso es con un enfoque basado en riesgos. Si no, no hay otra forma de hacerlo. Sería muy difícil atender a la superintendencia si yo no tengo todo mi enfoque basado en riesgos y atender toda una auditoría basada en riesgos. Va a ser imposible atenderla o se puede,
realmente se puede. Pero lo que te va a costar van a ser muchas trasnochadas, muchos dolores de cabeza, muchos requerimientos del día a día durante la visita, va a ser sentarte con la visita todo el día y disponer de recursos exclusivos para ello. Mientras que si tú vas alineado, puede hacerse un poco más fácil, ¿sí? Atender las visitas y en realidad alinear a toda la organización con todo este enfoque. Eso es un tema fundamental, esa concepción, esa idea que tú nos planteas es totalmente válida y tiene que ir hacia allá. Tenemos que ir trabajando todos hacia ese enfoque. Sí, es que definitivamente, digamos, el folclore latinoamericano, pues nos Sí, no hace un ayuda, poquitico más, no como ayuda. más tranquilos con el tema, entonces como lo Sí, cogemos como más a la ligera en muchas ocasiones, pues que naturalmente, si aquí estuviera, si esto fuera Suiza o fuera Alemania, pues seguramente nos la cosa sería bien tendríamos a Basilea diferente. ahí nomás. Sí, Exactamente, entonces sí, es un tema nos toca, cultural. digamos, convivir con eso y trabajar, digamos, en esas mejoras al ritmo, digamos, nuestro, porque pues tenemos una De acuerdo. cultura latinoamericana que somos así, pero pues sí tenemos que trabajar y más que todo la gente que trabaja en la industria del sector financiero, ¿no? Sí, De como tú dices, acuerdo. pues los riesgos aplican para las personas, para cualquier negocio que uno monte, para todo Oh, lo que uno haga en la vida, pero para la gente que trabaja en el sector financiero, pues naturalmente tiene que ser mucho más sí. suspicaz y estar más capacitada y más sensibilizada pues, en el tema de riesgos, ¿no? De acuerdo. Es que trabajar en el sector financiero es como ser el gerente de una empresa. Tú administras los recursos que no son tuyos. Tú, desde tu cargo, el cargo que sea, tú estás velando porque esos recursos que no son tuyos, que te los están poniendo en confianza, administrar, tengan esa finalidad, que la persona que te los entregó, ¿sí? Que logremos esa finalidad que la persona dijo cuando te entregó esos recursos, sea una cuenta de ahorro, sea un encargo fiduciario, sea un FIC, sea el propósito que sea, te están encargando la plata. Entonces, es importante esa sensibilidad para las organizaciones porque realmente es eso, es gerenciar desde tu puesto y a través de todas las acciones que tú puedas implementar y actividades de la compañía, que tú puedas realmente apoyar a la empresa, apoyar a tu entidad en esa administración, en esa buena administración de los recursos. O sea, el sector financiero mueve la plata de los demás sectores, es un sector bastante sensible y que necesita fortalecerse cada día más en todos estos temas de gestión de riesgos y fortalecer a todo su equipo en todos estos procesos. Es muy Ujú, importante. sí, cierto. Bueno, Sí, Maritza, yo quisiera preguntarte lo siguiente. Tú trabajabas, digamos, en una fiduciaria sí, y demás, y ahora trabajas en una empresa de tecnología sí. y que trabaja en riesgos. Entonces, ¿cómo es como ese cambio? Como que uno a veces, digamos, si tú no eres de formación, digamos, ingeniera ni nada, Técnica. entonces uno No. dice, y entonces, ¿cómo es este cambio, digamos, de pasarte uno, de una fiduciaria a una empresa de tecnología? Bueno, ha sido un cambio. El cambio vino mm, por un traslado que le hacen a mi esposo por un tema familiar de ciudad. Vivíamos en Bogotá, nos vinimos a vivir a Cali y estando aquí en Cali encontré auge. Es como se ha dicho, una diosidencia. Son de esas cosas que llegan en el momento justo. Yo venía a trabajar en riesgos en Bogotá, en una entidad financiera, y tratar de buscar trabajo en Cali, en una entidad financiera, pues no era tan fácil porque aquí las entidades financieras son menos. Todo el sector financiero está concentrado en Bogotá. Sin embargo, tuve la fortuna de encontrar a Auge. Auge, una empresa que hace software, pero que hace software específico para riesgos y control interno. Entonces era como encontrar un complemento para lo que yo venía trabajando, que complementara mi estudio, que complementara mi experiencia. Entonces fue un tema muy bonito. Fue un tema de verdad bien agradable, lograr llegar acá, lograr llegar a un lugar que tenía alineada como mi fijación laboral y profesional y lograrlo encontrar ha sido una experiencia muy chévere. Entonces, sin tener la formación técnica en temas claramente de ingeniería, de desarrollo de software, sí he logrado aprender bastante, bastante a través de lo que he podido hacer en la organización. Importantísimo y algo que me pareció muy chévere es poder entender los sistemas de riesgos y de control interno de otros sectores. Es un cambio porque los otros sectores no tienen estructuras tan robustas.
no tienen área de riesgos o no tienen persona específica para riesgos, les toca mezclar un cargo con el otro. El oficial de cumplimiento normalmente tiene que ser también una persona o es una persona de área financiera, o sea, cumplen muchas otras funciones y estar aprendiendo y haber aprendido durante este tiempo que ya llevo en la compañía sobre otros sectores en administración de riesgos y de control interno en otros sectores, ha sido un tema que me ha ayudado mucho como a potenciar toda mi expectativa profesional. Ha sido un tema de verdad bien, bien agradable, de esas cosas que se dan en la vida una sola vez y que ya simplemente llegué y la aproveché y aquí vamos. Bueno, Muy, muy chévere, bonito. Sí, muy muy bueno. chévere. Tú Sí, tocas un tema que me pareció muy, muy interesante, digamos, y pasa en algunos sectores, inclusive unos sectores que tienen empresas muy grandes, ¿cierto? Y de pronto sí, también puede pasar en fiduciarias o en compañías financieras pequeñas. sí. Digamos, y es que el área de riesgos usualmente se la cuelgan, digamos, o la unen a el área de auditoría. Sí. Como es medio parecido, entonces cogen auditoría y le ponen riesgos ahí al lado y eso es como Sí. muy similar. Por eso es que la vocación es un poco parecida en eso. Sin embargo, pues yo siempre me pregunto, ¿y entonces quién audita al área de riesgos? Sí, entonces pues nadie audita al área de riesgos porque pues es de parte del área de auditoría. Entonces, yo sí creo que, digamos, esas áreas o uno debe caminar y las empresas deben caminar a tener, digamos, las tres líneas de defensa. Para los que no sepan, pues la primera línea de defensa es la gente que administra los negocios. La segunda línea de defensa, pues es la gente de riesgos y la tercera línea de defensa es la de auditoría. Inclusive ahora se habla también de una cuarta línea de defensa, que es la revisoría fiscal, De ¿sí? acuerdo. Para las empresas que Mm. así lo tengan. Entonces, yo sí creo que eso debe uno caminar a tener cosas independientes porque son un poco orientaciones y filosofías diferentes, ¿no? De acuerdo, y eso se ve muchísimo. Clientes nuestros del sector real que tienen, su área se llama o planeación o la denominan cumplimiento, pero involucran tres frentes que uno ve normalmente bien separados en el sector financiero y es riesgo operativo, prevención del lavado de activos y auditoría interna. Uno ve las tres áreas allí y uno ve cómo el jefe pues está intermediando en tratar de tener, si bien es cierto, su matriz alineada, de tratar de tener los eventos de riesgo operativo y de tratar de velar que el área de riesgos o que la persona encargada del riesgo operativo lo haga bien, pero que el de auditoría también venga y lo audite bien, pero es que además son compañeros porque hacen parte del mismo equipo, dependen del mismo jefe, entonces raya un poco, alcanza a rayar un poco pues como en esa gestión que nosotros vemos desde el sector financiero mucho más adecuada y mucho más estructurada. Siento que deben complementarse y logran hacerlo, en algunas organizaciones logran hacerlo bastante bien. Pero si en las entidades donde estamos y que tienen todas las áreas en una sola, eh, se nota pues que está el jefe ahí tratando de llevar para un lado y para el otro maniobrar su barco pues para no dejarlo hundir de ninguna de las Claro, formas. y el área de riesgos, digamos, debe tener claramente una independencia y debe lograr incluso llegar a la alta dirección para Directo. poder alertar y motivar cosas, ¿no? Es un reporte directo, digamos, a la alta dirección, pues para destapar cosas o para plantear cosas, ¿no? Sin que haya, Sí. digamos, escalones intermedios. De acuerdo, de acuerdo. Y eso a veces no es fácil. No es fácil porque muchas áreas de riesgos no logran llegar allá, no logran llegar a poder hacer presencia con su sentir cuando encuentran cosas, cuando evidencian cosas que no son. No logran, esos temas muy importantes. Mira, yo digo que todos los sistemas de administración de riesgos tienen 4 etapas: identificación, medición, control y monitoreo. Pero debe haber una quinta, y no sé si será una etapa, un complemento, que es la comunicación, ¿sí? Entre todas las etapas debe haber total comunicación, donde yo estoy en la etapa de identificación y puedo comunicar a mi alta dirección algo desde ese momento. No esperarme al monitoreo, no esperarme todo el flujo de información, a tener la junta, a tener el comité de riesgos, para poder llegar uno a transmitir eso de una forma más rápida. Entonces, cuando tenemos como todas las áreas mezcladas, a veces esa persona de riesgos
se nos queda rezagada o la persona auditoría se nos queda rezagada porque siempre va a haber un jefe que es el que va a transmitir a la alta dirección. Y si la alta dirección no está permeada con todo el tema, pues se vuelve un poquito más difícil. Entonces, Aquí sí es importante. Jorge, incluso uno de nuestros asistentes, Jorge, nos dice que en algunas empresas pues no se logra transmitir justamente la importancia de esa cultura, ¿cierto? Y entonces pues que no se logra que todos hagan parte del sistema, sino que se haga como islas independientes cada Separadas. una. Sí. Y te quería también preguntar, digamos, como andando en eso que has dicho, Maritza, digamos, y tú lo planteabas al principio de nuestra charla, decías, mira, antes era un proceso manual, o pues hace muchos años en esa empresa donde trabajaste, era un proceso manual, donde tocaba consolidar información de los usuarios y después en el sistema de riesgos y por allá, un tiempo después o con algún retraso, sacar, digamos, la información y decir, bueno, encontramos esto y ahora el análisis es esto y los indicadores, y no hay que... Pero ustedes a nivel en auge, digamos, como empresa de tecnología dedicada al tema de riesgos, ¿cómo hacen, digamos, que esa información fluya más rápidamente? Porque pues definitivamente si tú tienes la información rápido, pues tú puedes tomar decisiones rápidas. Si no, pues vas a tener 1 o 2 meses de retraso para la toma de las decisiones. Entonces, ustedes, ¿cómo es que la tecnología impacta, digamos, ese proceso y logra tener información ágil? Ok, acá es el trabajo en línea. Es soltar el cuaderno, la libreta de apuntes, soltarla, porque eso cuesta muchísimo. Soltar la libreta de apuntes y tomar mi computadora, si me la puedo llevarme mi computadora e ir trabajando directo en la herramienta. Es ir teniendo información en líneas. Aquí está, señor líder de proceso, su matriz. Estos son sus riesgos, son sus controles, estos son los eventos que usted ha presentado basados en esos riesgos que tiene. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? E ir chequeando. Eso es fundamental, ir trabajando en línea, en auditoría, ir sortando en la auditoría que tienes todos los papeles de trabajo acá y luego te los llevas para la oficina, para tu casa, donde sea, los analizas, montas hallazgos e irlo haciendo directo en terreno. Ir creando la información directo en la herramienta, pero en terreno. Eso nos ha ayudado muchísimo. Otra cosa importante, poder soltarle, dejarle la herramienta a toda la organización, ¿sí? Usted quiere registrar un evento, mire, entre por acá y en esta pantalla, basado en estos 5 campos, 6 campos, usted me llena lo que usted identificó como un evento. Ya después yo me encargo de diligenciar el resto, porque si lo ponemos a llenar todos los campos mínimos en el caso de superfinanciera, pues la persona se me aburre y no me va a entender. Pero si nosotros logramos involucrar a las personas y no solo a los líderes de proceso, entendemos que los líderes de proceso son responsables por sus riesgos, por sus matrices, pero muchas veces tenemos la dificultad que los líderes de proceso no tienen tiempo, o eso es lo último que les interesa, al comercial le interesa estar, y claramente tiene que ser enfocado en la venta, y así el administrativo en lo administrativo, entonces busquémonos aliados, busquémonos esas personas que están dentro de las áreas que les interesan estos temas, que les gustan. Yo sé que no es fácil, yo sé que no a todo el mundo le gusta el tema, pero uno logra encontrar en cada área por lo menos uno. Y peguémonos a esa persona para lograr que todo el tema, tanto a nivel de software como a nivel del mismo proceso, fluya, ¿sí? Ya que el tema del jefe sea un tema de aprobación, sea un tema de revisión, en caso de que el jefe pues, no disponga de todo el tiempo para poder trabajar con nosotros en los temas de riesgos. Eso me parece fundamental. Ese trabajo en línea en la herramienta es lo que tiene que ser. O sea, no puedes estar haciendo reuniones allá, luego trayéndote el Excel para acá y luego pasándolo a una herramienta. No tiene ningún sentido. Hay que irlo trabajando en línea. Hay que soltarle la herramienta a la gente. Hay que decirle, entre y hágalo. Ah, hay que corregir, yo corrijo. Perfecto, pero hágalo. Porque es la única forma que la gente va entendiendo qué es un tipo de riesgo A, un tipo de riesgo B. Claro, unos bailes explica eso en la capacitación anual y todo el mundo pasa el examen en la capacitación anual, pero cuando tú vas y le dices cuál es la diferencia entre un tipo de evento A y B, la gente queda perdida. ¿Por qué un tipo de riesgo es fraude interno y el otro fraude externo? ¿Cuál es la diferencia? Pero cuando la gente empieza a interactuar directamente y hacer el registro y a entender, si selecciono A o B es porque tuvo pérdida o no me afectó el estado de resultados o sí me lo afectó. Entonces, eso es fundamental. Para nosotros, eso ha sido uno de los propósitos más altos en auge y pues más que yo venía con la experiencia de haber estado en terreno sin herramientas
ágiles para estos temas. Y he querido como que le inyectemos mucho de tener una herramienta muy intuitiva, que tampoco sea una cosa súper desgastante, sino que sea un tema muy intuitivo y que lo lleve a uno a seleccionar de forma fácil lo que yo tengo que seleccionar para reportar, por ejemplo, un evento, para registrar un riesgo, para hacer la evaluación de mis propias matrices, que sea un tema, mira, ahí ya te dejo la herramienta, tú tienes que entrar, haz esto, haz esto, haz esto, y la gente con su propio tiempo lo va haciendo. Eso ayuda muchísimo para uno ir trabajando como estos temas mucho más alineados y no tomarnos 6 meses de calibración y cuando vamos terminando la calibración ya estoy desactualizado porque el jefe del área cambió, porque el proceso ya no es, en fin, porque tenemos ya muchas dificultades o porque ya me toca presentar el reporte, pero ya me toca volver a actualizar la matriz. El trabajo en línea con la Entonces, herramienta es fundamental. Jorge incluso ahí pregunta en el chat y dice, oiga, pero ¿cómo se hace para que este proceso sea amigable? ¿Cierto? Entonces, como según te entiendo, entonces cuando uno utiliza la herramienta de ustedes, digamos, la tiene ahí en su equipo, digamos, es algo, yo tuve la oportunidad de verla y realmente me pareció súper amigable, digamos, es muy intuitiva, te va, digamos, como llevando para que tú registres el tema y sea como rápido, ¿cierto? Entonces yo creo que como que la respuesta a Jorge sería, pues tener la herramienta ahí, que tú no tengas que tomar y apuntar y transcribir, sino que tú llegas, te pasó algo, abres una pantalla, registras y digamos, las cosas fluyen, ¿sí? Ok, de acuerdo. Y algo fundamental para Jorge y para todos los que estamos aquí, porque es que nos pasa. El tema de riesgos tiene que ser un tema del día a día. Es decir, yo no puedo decir, voy a gestionar riesgos, entonces permítanme, me voy a desconectar una semana que voy a ir a gestionar riesgos. Hay que hacerle entender a las personas y entenderlo desde el área de riesgos, porque es que nos pasa, porque como como el tema de riesgos no es como un estándar, sino se acomoda también a mi organización, pues eso tiene ciertos cambios. Y es decir, oiga, cuando usted coge y envía un correo electrónico y antes de enviarlo encripta el archivo porque va a una base de datos de clientes, usted está gestionando riesgos, usted está ejecutando un control. Entonces no tiene que volverse la carga, sino permear los controles dentro de la misma operación, ¿sí? Que no se vuelva como que la gente diga, no, para poder gestionar la matriz de riesgos me toca hacer reunión con el de riesgos, nos vamos a demorar 2 días, después me va a pasar un archivo así grande, sino que la gente que cuando identifique sus riesgos sepa claramente cómo lo debe hacer. Importante, y algo también con lo que hemos bregado mucho en las consultorías, y es que muchas veces nos perdemos en la identificación del riesgo, no es fácil. Entonces nosotros decimos, mire, finalmente el riesgo es que usted, es cualquier cosa que a usted no le permita cumplir su objetivo. Su objetivo es poder salir a la calle, hoy tenemos un riesgo muy alto que es me puedo contagiar. Entonces cualquier cosa que a usted le frene su objetivo, se lo bloquee, eso es un riesgo. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de su proceso? ¿Sí? Y eso nos pasa muchísimo cuando empezamos a identificar el mismo riesgo en diferentes áreas. Y después ya la organización no sabe dónde es que está el riesgo. El riesgo está dentro del proceso que tenga el objetivo de cumplirlo. Sí, se va al servicio de energía, nos quedamos sin energía en la organización. ¿De quién es el riesgo? ¿Mío? ¿De Maritza que trabaja en riesgos? No, para mí eso será la causa por la cual yo no pude terminar mi informe ni enviar mi reporte. ¿Será una consecuencia? Pues es una consecuencia para el área de mantenimiento por no haber hecho un adecuado mantenimiento a la planta eléctrica. ¿Será un riesgo? Pues ese riesgo de pronto puede ser para el área administrativa que se le olvidó pagar el recibo. O sea, para un área es un riesgo, para otra puede ser una causa y para otra es una consecuencia. ¿Quién lo tiene que administrar? Administrativo, el área administrativa de la compañía, la que tenía el deber y la obligación de velar porque no se fuera al servicio de energía. Yo desde riesgos no puedo tener un riesgo en mi matriz de riesgo operativo que diga que el riesgo es que se me vaya al servicio de energía. No, es una causa, yo no lo voy a poder controlar y no está dentro del objetivo de mi proceso. Entonces, también a la larga es buscar una estrategia para no tener procesos con 50 riesgos. Eso nadie lo administra, ¿sí? Una persona dentro de su proceso con que tenga, no sé, cualquier ejemplo, porque pues también habría que entender qué tantos procesos tiene ese líder, que tenga 10, 15 riesgos que sean totalmente administrables y que estén enfocados con su objetivo. Si no están enfocados con su objetivo, la persona cree que administrar riesgos es una cosa diferente. No, no porque ya en el día a día, entonces, si tú tienes el objetivo, ya tienes el riesgo identificado, tú en el día a día estás monitoreándolo, estás administrándolo y estás previniendo que se te materialice. Entonces, creo que esa es una buena estrategia para que los líderes de proceso dejen de pensar que esto es una carga adicional e incluso a las áreas de riesgos nos ha pasado.
que es como una carga adicional toda esta revisión, porque la idea es que lo permeemos dentro de las mismas áreas. Objetivo, riesgo y controles es lo que usted hace todos los días por hacer bien su trabajo. Entonces, desde allí yo creo que podemos apoyarnos muchísimo para optimizar y quitarnos como esa carga extra en el tema de riesgo. Maritza, otra cosa importante y es que pues ahora, y es otra pregunta que te quería hacer, a ver ustedes cómo manejan eso en auge. Digamos, y es que pues uno, ahora voy a hablar mucho de Big Data y de análisis de datos y analítica y un poco cosas, digamos, pero definitivamente como todas estas matrices de riesgo también se construyen con base en la historia, ¿cierto? Entonces, digamos, las mediciones que uno va haciendo le puede llegar a prever o a mirar el futuro y decir cómo yo debo mejorar en un futuro, pues para que no me siga pasando esto, para bajar, digamos, algún indicador de riesgo. Ustedes, en el aplicativo que ustedes tienen en auge, ¿cómo hacen ese trabajo de pensar hacia adelante? Ok, importante, fundamental, el registro de eventos de riesgo operativo. El registro de eventos de riesgo operativo es la herramienta principal para ya poder estimar pérdidas futuras, ¿sí? Nos ha pasado, tenemos ya algunos clientes, pues por la historia de auge, que ya tienen un registro importante de eventos, entonces empezamos a trabajar lo que hemos denominado el famoso bar de riesgo operativo, que ahora la Super pues salió realmente fue como con una encuesta para algunos sectores y sí con algo mucho más estructurado para otras entidades del sector financiero. Pero allí es poder tomar esa base de eventos. La base de eventos se vuelve fundamental porque es la que me dice cómo me he comportado y basado en ese comportamiento, qué debería prevenir, ¿sí? Es la única forma de poder trabajar esas y alinearnos con prevenir que los riesgos pasen, ya volvernos un poco más detectivos y preventivos, un poco más preventivos que detectivos, ¿sí? Importante, fundamental, la base de eventos de riesgo operativo. Eso se vuelve un insumo principal para que nosotros podamos, a través de la herramienta, pues hacer un análisis en el que ya podamos estimar qué pérdidas podríamos tener a futuro basados en los riesgos, dónde podríamos centrar más ese esfuerzo de poner controles, si en un riesgo A o en un riesgo B, dependiendo de la materialización. Pero siempre requeriremos de forma indispensable el registro de eventos de la propia entidad. Uno puede trabajar con historias, uno puede trabajar basándose en estadísticas del sector, pero eso nunca se va a afinar al quehacer, o sea, ni siquiera siendo sector fiduciario, eh, van a tener el mismo foco de negocio las compañías. Entonces, siempre es principal para nosotros el tema de la data que tengan histórica para poder hacer ese análisis. Importantísimo, importantísimo. Hay cobra relevancia que entre más personas tenga yo involucradas en el registro de eventos, pues mejor, porque más información me va a llegar. Pueda que me lleguen quejas. En eventos de riesgo operativo muchas veces las personas ponen más quejas que un evento como tal. Pero hay que leerlo, y hay que identificarlo, y hay que analizarlo para ver eso que me puede estar por ahí sonando, me está hablando al ladito y yo no lo he escuchado. Por eso la importancia también como de soltar un poco la parte tan operativa de los sistemas de administración de riesgos y esas cargas que tenemos de verdad tan operativas del día a día y poder dedicarnos más al análisis, ¿sí? Podernos dedicar un poco más, bueno, en este semestre tuve tantos eventos, ¿qué podríamos pensar con esto? ¿Cómo se están comportando? ¿Cuántos eventos? He tenido meses en los que tengo picos de eventos de riesgo operativo, ¿cuál es el control que más se me está vulnerando con los eventos? Y empezar desde allí. Entonces es fundamental poder soltar un poquito esa carga operativa a las áreas de gestión. O sea, finalmente el área de riesgos administra el sistema de riesgos, pero todas las demás áreas de la compañía son las que gestionan todo el sistema de riesgos. Entonces es importante, como lo hablamos hace un ratico, como ayudarles a que todo esto permee en su día a día para nosotros podernos liberar un poco de esto y dedicarnos un poco más al análisis. Pero a través de la herramienta es con la captura de eventos. Importantísimo tener una buena historia para poder sacar unas predicciones de qué podría materializarse un poco más. Listo. Mari, otra pregunta. Ustedes en auge lograron acoplar, digamos, y lo hablábamos hace un ratico que deben ser las dos áreas diferentes, el área de riesgos con el área de auditoría, ¿cierto? Y entonces el mismo aplicativo, digamos, entiende que son áreas diferentes, Pero pero se también hay integran. información que comparten, ¿sí? Así es. Entonces, ¿ustedes cómo manejan, digamos, esa información entre esos dos mundos, digamos?
Allí cuando tenemos como estos dos escenarios dentro de una compañía, vamos al área de riesgos con todo el proceso de identificación de riesgos. Pero lo que les decimos a las compañías es que la parte de evaluación de controles, específicamente esa parte, la trabajen desde auditoría. Entonces, auditoría ya entra, yo identifiqué un control y mi control es automático, es preventivo, es el control que está documentado, es el control perfecto, de acuerdo a lo que mi líder de proceso identificó conmigo. ¿Sí? Y así está en la matriz y así quedó calificado, por consiguiente es un control que tiene un porcentaje de efectividad buenísimo. Entra auditoría con su evaluación y auditoría a través de la herramienta puede hacer evaluar un control desde dos frentes. El diseño del control y la ejecución del control. Puede estar perfectamente diseñado, pero lo estamos ejecutando mal o viceversa. Entonces allí lo que buscamos es que desde el área de auditoría se hagan esas evaluaciones de los controles y ellos sean los que hagan ese testeo de los controles de una forma muy transparente dentro de la herramienta. De tal suerte que si el control baja su efectividad por cualquier motivo, porque está mal aplicado, porque el diseño no es el apropiado, pues eso tenga algún impacto sobre la calificación de la matriz. Pero ese impacto tampoco es en automático. O sea, yo no puedo esperar que termino la evaluación y automáticamente todos los riesgos se me dispararon porque los controles se fueron al piso. No. Allí hacemos un trabajo en el que auditoría deja toda su actividad realizada dentro de la herramienta, pero riesgo se entera. Riesgo se va a enterar a través de unas alertas, se entera qué controles están siendo evaluados y cuál es la nueva calificación de ese control, y luego riesgos puede entrar y pedir una recalibración del control o puede entrar y aceptar esa calificación que está dando la auditoría y aceptarla dentro de su matriz. De aceptarla dentro de su matriz implica que acepta que su riesgo suba si es que el control ha bajado mucho. Entonces, desde allí nos integramos mucho en esa parte de evaluación. También el área de auditoría, a través de sus procesos, puede identificar riesgos nuevos. No hace una identificación tan completa como la haría la persona de riesgos, pero se hace una identificación base, donde identifica un nombre, le pone un título al riesgo, identifica de pronto controles, causas, consecuencias, quién es el responsable, qué proceso lo encontró, y esa información al finalizar la auditoría le llega a riesgos. Y riesgos dice, ok, vi que desde auditoría identificaron este control, este riesgo nuevo, y ya riesgos puede tomar la decisión de hablarse con el líder de proceso y terminar de completar toda la estructuración del riesgo. O riesgos también puede decidir no tomarlo para su matriz, sino tenerlo ahí porque ese riesgo ya está contenido en otro. Entonces hay como momentos en los que es importante que se hablen y eso lo podemos o se puede hacer a través de cómo se mueve dentro de la herramienta tanto el tema de riesgos como el tema de auditoría. Desde allí es que lo logramos administrar y más para el sector financiero que, como sabemos, son como áreas un poco más separadas. Claro, y eso, digamos, me da pie como bueno, Sí. o bien quisiera hacerse como otra pregunta, digamos, el sector fiduciario es un sector operativo, ¿sí? Por Sí. naturaleza, digamos, es mucha la gestión, mucha la operación, es un riesgo, digamos, operativo alto el estar, digamos, trabajando en esta industria, ¿sí? Entonces, quisiera saber, pues, que tú te trabajaste en fiduciaria y también tienes clientes en auge fiduciarios, digamos, cómo es ese manejo y cómo es esa sistematización de esos procesos densamente operativos a través de un sistema de información. Ok, allí es muy importante que la herramienta sea muy adaptable a la metodología que hoy ya tú tengas en la compañía. Si no, se puede volver un poco más difícil de hacer, ¿sí? Pero esa sistematización se logra a través, o sea, a través de un trabajo en conjunto con esos líderes de proceso. O sea, los procesos que son muy operativos, la única forma de yo entenderlos es hablarme con el que lo está haciendo, ¿sí? Y de esa manera lograrlo llevar a una matriz de riesgos, lograrlo llevar a unos controles y lograrlo llevar como a una gestión desde el punto de vista de riesgos. Entonces allí, importante que contemos con esas áreas que tienen todo el conocimiento de la operación. Fundamental, para que uno pueda empezar como a optimizar esa manualidad que hoy tienen y poderla llevar de cierta manera a una automatización. Pero allí la clave, contar con ese apoyo pues, de esos líderes de proceso. Importante, la alta dirección. Como les decía hace un rato, si la alta dirección no está convencida de esto, va a ser muy difícil
que lo saquemos adelante. Pero si ellos están convencidos de lo que tienen que hacer y apoyan a las áreas de control, lo podemos Ujú. sacar adelante. Ok, sí, 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 eso es es clave, como digamos, sí, que desde arriba se irradie, digamos, toda esta sí, administración de riesgo. de Bueno, y lo acuerdo. último que te quería preguntar, Maritza, es, digamos, para aquellas empresas que tienen sus sistemas de riesgos en Excel, digamos que uno dice, pucha, he venido construyendo durante muchos años estas matrices, ya Sí. la tengo afinada, y ahora me dicen, no, eso fresco, eso, coja eso y Software. cámbielo a un sistema y tranquilo. Entonces, pues, naturalmente, pues a eso como que si uno ya está acostumbrado a manejar el Raya. Excel, que le digan a eso, no, ahora Sí. sistematícelo, y qué tal que se me pierda, ¿no? Yo mejor lo llevo por acá. Entonces, pero yo quisiera saber, digamos, cómo ustedes logran que haya esa transición, digamos, de información de las matrices y de la información que manejan las personas o las empresas en Excel a un sistema, digamos, sólido y que eso que estaba en Excel quede cargado entre el sistema como de historia. De acuerdo, mira, allí dos cosas fundamentales, la alta parametrización del software y que el software cuente con una metodología que no se desenfoque de la metodología actual de la compañía. Importante. Vamos que nosotros a través de la herramienta, la alta parametrización, la aseguramos desde el punto de vista normativo, por ejemplo, para temas de efectos de superfinanciera, pero nuestra herramienta la usan compañías que no tienen ninguna norma que los obligue a tener sistemas de administración de riesgos. Entonces, la alta parametrización de una herramienta ayuda muchísimo, porque yo me voy moviendo frente a lo que ya tengo y cómo lo voy trasladando a una herramienta. Lo segundo, que no se me desenfoquen las metodologías, es decir, yo hoy tengo una matriz de 5 por 5 y la compañía adquirió un software que no se puede parametrizar una matriz, sino de 4 por 4. Pues me daña todo porque me toca empezar a recalibrar todos los riesgos y eso es una tarea muy, muy pesada. Entonces, esas dos cosas para mí son fundamentales. Buscar un software y es lo que hemos buscado trabajar de verdad muchísimo en la compañía, que sea altamente parametrizable y que sea altamente adaptable a las metodologías que tienen las empresas. Claro, tenemos una base, nos basamos en ISO 31000. Tenemos que basarnos en algo porque no digamos que hay que brindar unas buenas prácticas básicas. Pero nosotros contamos, por ejemplo, en la herramienta con 3 tipos de fórmulas para calificar el riesgo residual. Los controles, la calificación de efectividad de los controles es totalmente parametrizable, tú puedes crear tus propias variables, entonces eso también te ayuda muchísimo a que no nos desenfoquemos de lo que hemos venido construyendo por tiempo, porque es que esa construcción de esa matriz en Excel es mucho tiempo de trabajo. Entonces nosotros lo que queremos es llegar y ayudar a adaptar, claro, va a cambiar la visualización, tienes que generar una gestión del cambio en la compañía porque ya no es el Excel, sino que tienes que hacerlo en una herramienta, eso sí, pero lo que tiene que ver con la metodología, que es lo que pega muy, muy, muy fuerte en estas transiciones, nosotros buscamos que no haya un desenfoque de esas metodologías para que sea más rápido. Las migraciones de datos, las matrices en Excel, nosotros la matriz de Excel más de riesgo operativo, más grande que hemos migrado a GCI ha sido de 750 riesgos. Y se hace a través de Excel, porque Excel soporta esa cantidad de filas. De hecho, nos parecía demasiados riesgos para la compañía. Hicimos después una tarea de optimización, pero como tenía que entregarle una información al regulador, esto fue en Ecuador, tuvimos que cargar toda la información como ya la traían y después empezamos el trabajo de optimizar. 750 riesgos no te los administra una compañía de 300 empleados, eso no pasa. Entonces eran más riesgos que empleados, pues eso no es lógico. Entonces desde allí también nosotros, digamos que todos nuestros procesos no van enfocados solo a, mira, acá tienes una herramienta, acá te dejo el manual, funciona así, te la instalé y hasta luego. Nuestros procesos de implementación por tener el complemento en la compañía del software y toda la consultoría y pues la experiencia que traemos en riesgos nos permite también dar ciertas variables consultivas durante esos procesos. ¿Sí? Una implementación nuestra no es netamente técnica, nosotros hacemos validación de que cuenten con todo lo mínimo normativo, en el caso de entidades vigiladas, que tengan los mínimos, que tengan el apetito de riesgo definido, porque hay compañías que no lo tienen, o sea, se copiaron la matriz de otro lado, de colorimetría en otro lado, pero no saben ni siquiera de dónde sacaron ese apetito de riesgo, nadie se los aprobó. Entonces entramos también a reforzar con buenas prácticas lo que ya tengan y pues de cara a eso, ya traernos toda la herramienta lo hace mucho más fácil. No es una tarea tan complicada, si tú ya tienes hecho tu sistema, nosotros hemos migrado varias compañías a GCI que ya tienen claramente sistemas de riesgos desde hace mucho rato y a punta de la parametrización es que hemos venido trabajando con mucha agilidad y mucho más fácil esto.
no cambiar las redacciones de los riesgos, porque tú le cambias una redacción de riesgo a un líder de proceso y él ya se perdió. Entonces, no cambiar las redacciones de riesgos, no cambiar redacciones de controles. Eso apoya mucho este tipo de trabajos y eso es lo que queremos nosotros cuando llegamos a las compañías. Es decir, entonces, parte de tranquilidad. O sea, se puede Total, hacer total. y se ha hecho y funciona. Sí, sí, ese es como parte de nuestro día a día. Precisamente, Bueno, tanto en riesgos, incluso con auditoría, lo hemos trabajado de la misma manera. Y como te digo, inyectando buenas prácticas y de todo el conocimiento del sector, ahí vamos moldeando muchas cosas en las compañías, muy chévere, muy, muy interesante. bueno. Entonces, bueno, Maritza, no, pues nada, esa era como la última pregunta que te tenía. Muchas Muchas gracias. gracias, digamos, por todas tus respuestas. Creo que ha sido muy valioso, digamos, que nos compartas, digamos, la experiencia tuya personal y profesional. Gracias. Y de nuevo, pues, agradecerte por habernos acompañado. Espero, pues, que todas las personas que estuvieron en este conversatorio, pues, lo hayan disfrutado, digamos, y les haya servido, digamos, alguna de las informaciones que acá trabajamos. Bueno, cualquier cosa, pues para Eso, todos, nos muchas pueden gracias. seguir ahí en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, o también consultar, digamos, todos nuestros productos en nuestra página web de Bitrust, www.bitrust.com.co. También, digamos, no se les olvide que este mes estamos en el mes de los vientos del descuento, 30% de descuento en todos los cursos de formación en línea. Entonces, pues, aconsejarles que aprovechen, digamos, este descuento, pues que realmente está bien bueno. Entonces, bueno, muchas gracias. Los invitaremos, digamos, a nuestro próximo webinar en días próximos. Por favor, estar pendiente de nosotros. Y bueno, muchas gracias por haber estado en el día de hoy. Que tengan un feliz fin de semana y pues que toda la semana les vaya bien y se cuidan, por favor. Muchas Muchas gracias. gracias, Andrés. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto, Maritza. Gracias. Chao. Que estén muy bien.